La diferencia entre estoicismo y resignación pasiva. ¿Por qué esta confusión es el malentendido más costoso de la filosofía? La trampa más sofisticada del autoengaño. Quiero que pienses en alguien que conoces. Puede ser alguien cercano. Puede ser que ese alguien seas tú. Una persona inteligente, que ha leído sobre estoicismo, que conoce los conceptos, que usa el vocabulario con fluidez, y que sin embargo usa esa filosofía para no moverse. Hay una situación que lleva meses sin resolver. Una conversación que debería haber ocurrido. Un proyecto que debería haber comenzado. Una decisión que debería haberse tomado. Y cada vez que alguien lo señala, responde con algo que suena filosófico. Hay cosas que no dependen de mí. Estoy practicando la aceptación. El estoicismo enseña a no apegarse al resultado. Todo eso es cierto. Y todo eso, en ese contexto, es mentira. No mentira sobre el estoicismo. Mentira sobre lo que está haciendo con él. Porque hay una diferencia enorme entre aceptar lo que genuinamente no puedes cambiar, y usar esa aceptación como escudo para evitar lo que sí podrías cambiar pero que da miedo intentar. Esa confusión tiene un nombre. Los filósofos la llamarían mala fe. Yo la llamo el malentendido más costoso del estoicismo. Y tiene un costo muy específico. No es solo que no avances. Es que usas una filosofía diseñada para liberar como justificación para permanecer atado. Es el equivalente de usar una herramienta de precisión para clavar el clavo equivocado. Haz una pausa. Respira. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que podrías cambiar y que llevas tiempo llamando a aceptación estoica? Observa eso con honestidad. Sin juzgar. Solo observar. Porque esta distinción que vamos a desarrollar hoy no es menor. Es la diferencia entre una filosofía que te libera y una que te paraliza con buena conciencia. Y esa diferencia, como vamos a ver, la resolvieron los propios estoicos hace 2000 años. Con una claridad que no deja lugar a confusión. ¿De dónde viene la confusión? ¿Y por qué tiene sentido? Para entender por qué tantas personas confunden estoicismo con resignación, primero hay que entender algo sorprendente. Esa confusión no es solo un error moderno. Es una batalla filosófica que ocurrió dentro del propio estoicismo. Y la perdió el bando equivocado. Déjame explicar. Cuando hablamos del estoicismo en esta serie, hablamos de la línea principal fundada por Zenón de Sitio y desarrollada por Crisipo, Panecio, Epicteto, Marco Aurelio. Pero hubo otro estoico. Un discípulo directo de Zenón que tomó algunas ideas de la escuela y las llevó a un extremo que la propia escuela rechazó. Se llamaba Aristo de Quíos. Y si defendía algo muy cercano a la resignación pasiva. Su argumento era este. Si la virtud es el único bien real, y todo lo demás es indiferente, entonces no hay ninguna razón para preferir la salud a la enfermedad, la riqueza a la pobreza, la vida a la muerte. Todo lo que no es virtud es exactamente igual. Un indiferente es un indiferente. No hay preferencias razonables. No hay motivo para actuar en una dirección en lugar de otra. Eso sí era resignación filosófica. Eso sí era una forma de pasividad radical. Y la escuela estoica lo rechazó. Crisipo escribió contra Aristo de Quíos con una contundencia que deja poco margen para el debate. Argumentó que Aristo vaciaba la filosofía de todo contenido práctico,
que una ética sin orientación para la acción no era ética sino abstracción vacía, y estableció la distinción que define el estoicismo real. Existen indiferentes preferidos y indiferentes no preferidos. La salud es preferible a la enfermedad. La riqueza es preferible a la pobreza. La vida es preferible a la muerte. No porque sean bienes en el sentido pleno, sino porque un ser racional, viviendo según su naturaleza, tiene razones para preferirlos y actuar en consecuencia. Ese rechazo de Aristo no fue menor. Fue la decisión de la escuela de mantenerse como filosofía práctica y no convertirse en filosofía decorativa. El estoicismo auténtico nunca dijo: da igual lo que hagas porque todo es indiferente. Dijo: actúa con todo tu esfuerzo en lo que depende de ti, incluyendo el cuidado de tu salud, el desarrollo de tus capacidades, la participación en tu comunidad, la búsqueda de condiciones que permitan la vida racional. Y ahora viene la segunda fuente de confusión. Hay frases estoicas que, leídas sin contexto, suenan a rendición. La más famosa es del himno que compuso Cleantes de Asos, el segundo director de la escuela estoica después de Zenón. Cleantes escribió: llévame, Zeus, y tú también, destino, hacia donde me habéis asignado. Os seguiré de buen grado. Pero si no quiero, tendré que seguiros de todas formas. Suena a resignación. Suena a de todas formas no tengo opción. Pero hay una palabra en ese texto que lo cambia completamente. De buen grado. Cleantes no dice: soy arrastrado por el destino. Dice: elijo alinearme con lo que no puedo cambiar, porque la alternativa es ser arrastrado sin elegir nada. La diferencia no es lo que ocurre. La diferencia es desde donde ocurre. El resignado dice: no puedo hacer nada, así que no hago nada. El estoico dice: esto no puedo cambiarlo, así que concentro toda mi energía en lo que sí puedo. Una postura paraliza. La otra libera energía. Y esa energía liberada, como vamos a ver ahora, los estoicos históricos la usaban de formas que no tienen nada de pasivas. Los estoicos que desmontaron el argumento con sus vidas. Si el estoicismo fuera resignación pasiva, esperaríamos que sus practicantes más destacados se caracterizaran por retirarse, por no involucrarse, por evitar el conflicto y la dificultad. Lo que encontramos en la historia es exactamente lo contrario. El primer caso es Cleantes de Asos, el autor del himno que acabamos de citar, el segundo director de la Estoa después de Zenón. Cleantes llegó a Atenas sin dinero y sin conexiones. Para poder estudiar filosofía durante el día, trabajaba como cargador de agua de noche. Cargaba cubos desde el río hasta las casas de los ciudadanos durante toda la noche para tener las manos libres para la filosofía durante el día. Lo hizo durante años, en silencio, sin quejarse, sin esperar que las circunstancias cambiaran antes de actuar. Cuando algunos ciudadanos atenienses lo descubrieron y preguntaron cómo podía un hombre trabajar así toda la noche, respondió que no había trabajo indigno para quien tiene un propósito claro durante el día. Eso no es resignación. Es la expresión más concreta de lo que significa concentrar toda la energía en lo que depende de ti. El segundo caso es Musonio Rufo. Musonio fue el maestro directo de Epicteto, y su vida es una demostración continua de que el estoicismo exige acción. El emperador Nerón lo exilió de Roma. Musonio volvió. El emperador Vespasiano lo exilió de nuevo. Esta vez a Yaros, una isla rocosa en el Egeo,
considerada uno de los peores lugares de exilio del mundo romano. Musonio siguió enseñando filosofía desde el exilio. Cuando se le permitió volver, volvió. Y siguió enseñando. En uno de sus periodos de exilio, las autoridades lo enviaron a cavar un canal en el istmo de Corinto. Trabajo físico forzado. Musonio cavó. Y mientras cavaba, enseñaba. Hay un testimonio de que sus alumnos lo seguían hasta la excavación para escuchar sus lecciones mientras trabajaba. ¿Qué enseñaba? Entre otras cosas, esto. El filósofo que predica y no practica no es diferente de un músico que nunca toca su instrumento. La filosofía no se entiende con la cabeza, se demuestra con las manos. Un hombre exiliado 2 veces, que trabajó en una excavación forzada, que siguió enseñando en ambas condiciones. Eso es lo que produce el estoicismo en las personas que lo practican de verdad. El tercer caso es Panecio de Rodas. Panecio fue quien trajo el estoicismo a Roma en el siglo II antes de nuestra era. Y lo hizo de la forma menos pasiva posible, entrando al corazón del poder político romano. Se convirtió en amigo íntimo y consejero de Escipión Emiliano, el general que destruyó Cartago y el hombre más influyente de Roma en su época. El círculo de Escipión, que incluía a Panecio, era el grupo intelectual y político más poderoso de la República Romana. Panecio no se retiró a contemplar el cosmos. Participó activamente en los debates políticos más importantes de su tiempo. Escribió sobre ética aplicada a la vida pública. Adaptó el estoicismo para que pudiera ser usado por personas que gobernaban, que negociaban, que tomaban decisiones sobre millones de vidas. Si el estoicismo fuera resignación, Panecio habría elegido el retiro. Eligió exactamente lo contrario. El cuarto caso es Catón el Joven. Este es el ejemplo más radical, y el que deja menos lugar para la confusión. Catón de Útica vivió en el siglo I antes de nuestra era. Era conocido en Roma como el estoico más coherente de su generación. Y su coherencia no era teórica. Cuando Julio César comenzó a acumular poder de forma inconstitucional, Catón se convirtió en su principal opositor político. No desde la distancia. Desde el Senado. En persona. Con su nombre expuesto. Usó todos los mecanismos legales a su disposición. Habló durante horas para bloquear leyes que consideraba injustas. Práctica conocida como filibusterismo. Fue arrestado en el Senado por orden de César. Siguió oponiéndose. Cuando la guerra civil estalló y César venció, Catón se retiró a Útica en el norte de África. César le ofreció el perdón. Catón lo rechazó. No porque fuera imprudente. Porque aceptar el perdón de César significaba reconocer la legitimidad de un poder que consideraba ilegítimo. Y eso contradecía su catecon, su obligación fundamental como ciudadano romano y como ser racional. Sus últimas palabras conocidas apuntan a algo que ningún resignado diría. No es la muerte lo que un hombre debería temer. Debería temer no haber vivido de una forma que justifique esa muerte. Catón eligió una muerte activa sobre una vida pasiva con apariencia de seguridad. Eso no es resignación. Es la forma más radical de acción que existe. Actuar desde los valores hasta las últimas consecuencias. Cicerón, que no era estoico, escribió una obra entera elogiando a Catón. César estaba tan molesto que escribió un anticatón respondiendo a esa obra. Cuando el opositor más poderoso de su época dedica energía a refutar el elogio de un filósofo muerto,
es porque ese filósofo lo inquietaba. La resignación no inquieta a nadie. La distinción filosófica exacta. Hasta aquí la evidencia histórica. Ahora la precisión filosófica. ¿Dónde está exactamente la línea entre el estoicismo y la resignación pasiva? La respuesta está en la distinción entre dos conceptos que en español se parecen pero en la filosofía estoica son completamente distintos. Eimarmene y proairesis. Eimarmene es el destino, el orden causal del universo, la cadena de eventos que precede al momento presente y que no puedes deshacer. Lo que ya ocurrió, lo que está fuera de tu alcance, la configuración de las circunstancias que te rodean. Proairesis es la voluntad deliberada, la capacidad de elegir cómo responder, lo que los estoicos llamaban el libre albedrío dentro de la necesidad cósmica. Y aquí está la distinción exacta. La resignación confunde eimarmene con proairesis. Trata como destino lo que en realidad es elección. Dice, no puedo hacer nada sobre cosas que sí puede cambiar. El estoicismo lo separa con precisión quirúrgica. Acepta completamente la eimarmene. Actúa completamente desde la proairesis. No son opuestos. Son complementarios. Aceptar lo que no puedes cambiar y actuar con todo en lo que sí puedes no son dos posturas en tensión. Son las dos caras de la misma moneda. Y hay otro concepto que termina de cerrar este argumento. Los estoicos tenían una palabra para describir el estado emocional del sabio que practica bien. Lo llamaban eupateia. Las buenas emociones, no la ausencia de emociones. El sabio estoico no es un ser sin vida emocional. Experimenta tres tipos de eupateia. Chara. Alegría. No placer efímero. Alegría profunda que nace de vivir de acuerdo a la razón. Eulabeia. Cautela. Una forma activa de cuidado, de atención deliberada al mundo. Boulesis. Deseo racional. El querer dirigido hacia lo que es genuinamente bueno. Alegría, cautela y deseo. El resignado no tiene deseo. No tiene cautela activa. No tiene alegría que nazca de actuar bien. El estoico sí. Y hay un último concepto que quiero que lleves de este video. Prokopton. En griego significa el que avanza. El que está en camino. El que todavía no llegó a la sabiduría plena pero que se mueve en esa dirección de forma consciente. Los estoicos no esperaban que nadie fuera un sabio perfecto. Esperaban que todos fueran Prokopton. Personas en proceso. Personas que avanzan. Personas que cometen errores y los usan como información. Personas que hoy son menos coherentes que mañana y mañana menos que pasado. La resignación se detiene. El Prokopton se mueve. Siempre. Epicteto decía: el actor en una obra no elige el papel que le asigna el autor. Puede tocarle el papel del enfermo, el del pobre, el del gobernante, el del exiliado. Su deber no es elegir el papel. Su deber es actuar ese papel con toda la excelencia posible. No con resignación ante el papel. Con excelencia dentro de él. Esa es la diferencia entre el resignado y el estoico. El resignado dice: me tocó este papel, no puedo hacer nada. El estoico dice: me tocó este papel, ¿cómo lo interpreto de la mejor forma posible? Una postura mira el papel, la otra mira la actuación. La prueba en tu propia vida.
Quiero que hagas una cosa concreta. No un ejercicio abstracto. Una evaluación honesta. Toma algo de tu vida que llevas tiempo llamando aceptación estoica. Una situación que no has cambiado. Una acción que no has tomado. Una conversación que no has tenido. Y hazte estas 4 preguntas. No como ritual. Como diagnóstico real. La primera pregunta viene de la sabiduría. ¿Esta situación es genuinamente Imarmene, parte del destino que no puedo cambiar, o es proairesis? Algo que sí podría hacer diferente, pero que da miedo. ¿O cuesta trabajo? La sabiduría aquí no es conocimiento filosófico. Es honestidad radical sobre la diferencia entre los dos. Si la respuesta honesta es que puedes hacer algo, que hay una acción disponible, entonces no es aceptación estoica. Es postergación con vocabulario filosófico. La segunda pregunta viene de la templanza. ¿Estoy evitando actuar porque examiné la situación con claridad? ¿O porque el impulso de evitar el conflicto y la incomodidad tomó la decisión antes de que yo pudiera examinarla? La templanza no es solo controlar la ira. Es controlar también la evitación. El impulso de no hacer nada puede ser tan reactivo como el impulso de explotar. Ambos son impulsos que actúan antes del examen. Ambos requieren templanza para ser interceptados. La tercera pregunta viene del coraje. ¿Hay algo que debería hacer y que no estoy haciendo porque requiere enfrentar algo difícil? El Procopton no es cobarde. Avanza, aunque el camino tenga resistencia, aunque no haya garantías, aunque el resultado esté en la segunda columna. El resignado espera que el camino se aplane antes de caminar. El estoico camina mientras el camino todavía es difícil. La cuarta pregunta viene de la justicia. ¿Mi inacción afecta a alguien más además de a mí? Porque el estoicismo no es una filosofía individualista. Tiene desde Panecio en adelante una dimensión política y social. El catecon no es solo lo que te corresponde hacer como individuo. Es lo que le corresponde hacer a alguien con tus responsabilidades respecto a las personas que forman parte de tu vida. Y si tu aceptación está dejando a alguien sin lo que necesita, o sin una conversación que merece, o sin una acción que te corresponde tomar, entonces no es estoicismo. Es injusticia con vocabulario filosófico. Esas 4 preguntas no son para juzgarte. Son para afinar la herramienta. Porque el estoicismo que no genera acción es estoicismo incompleto. Marco Aurelio lo escribía sin adornos. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. No discutir. No contemplar. No esperar condiciones perfectas. Ser. Ahora. Con lo que tienes. En el papel que te tocó. Con la excelencia que ese papel permite. Cleantes siguió siendo Procopton mientras cargaba cubos de agua en la oscuridad. Musonio siguió siendo Procopton mientras cavaba un canal. Catón siguió siendo Procopton hasta las últimas consecuencias. Marco Aurelio siguió siendo Procopton mientras gobernaba un mundo en guerra. Ninguno esperó. Ninguno usó la filosofía para justificar la quietud. Todos usaron la filosofía para saber exactamente a dónde apuntar la acción. Eso es lo que hace el estoicismo auténtico. No te dice que todo da igual. Te dice con precisión qué importa, dónde está tu poder real, y cómo usarlo sin desperdicio. La resignación vacía la energía. El estoicismo la redirige. Y esa dirección hoy, en tu situación concreta, puede empezar con una
Sola pregunta honesta. ¿Esto que llamo aceptación es realmente imarmene o es una proairesis que todavía no he ejercido? Respira. No uses la filosofía como escudo para no moverte. No llames aceptación a lo que es evitación. No confundas soltar el resultado con soltar el esfuerzo. Actúa en tu papel con toda la excelencia disponible. Avanza aunque el camino tenga resistencia. Se Procopton. En movimiento. Siempre en movimiento. Mantente activo. Mantente honesto. Mantente en tu proairesis. Mantente libre. Mantente estoico. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video removió algo en ti, es probable que hayas identificado algo que llevas tiempo llamando aceptación estoica y que en realidad es una decisión pendiente. Eso no es un problema. Es exactamente el punto de partida. Dale me gusta si este video te dio claridad. Suscríbete si quieres seguir construyendo este mapa juntos. Y déjame en los comentarios. ¿Hay algo en tu vida que llevas tiempo llamando aceptación y que después de este video reconoces como una acción pendiente? No tienes que nombrarlo en detalle. Basta con que lo reconozcas. Ese reconocimiento ya es movimiento. Nos vemos en el próximo video.